Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 16 de noviembre de 2011 y nos acompaña en la mesa de trabajo don Domingo Bello Janeiro, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, muy buenas noches, encantado. En la esquina de la mesa, don Jaime Pita, ex consejero de Presidencia del Partido Popular. ¿Qué tal, don Jaime? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, encantado y muchas gracias, Madalena, y un saludo a todos los magníficos amigos y contertulios que están hoy aquí. A mi izquierda, don Anxo Quintanilla, gerente del Consorcio Audiovisual de Galicia. ¿Qué tal, don Anxo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Madalena, lo mismo, un placer estar aquí una noche más. En la esquina de la mesa, don Vicente Fernández, abogado. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, encantado de estar en tan buena compañía aquí. Estupendo. Bien, pues los nuevos cambios en los gobiernos griego e italiano no consiguieron aplacar los mercados, cuya sombra se cierne ahora sobre España. Bajan las bolsas y el IBEX y sube la prima de riesgo a cotas nunca antes vistas. Ante este panorama yo le quiero hacer estas preguntas a la mesa. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien se atreve a pronosticar? Don Domingo. Bueno, efectivamente es muy difícil el pronóstico, pero lo que sí es cierto es que lo que está tela de juicio y puesto en cuestión es no la Unión, porque a veces se tiende a equiparar no la Unión Europea, no Europa como tal, sino un modelo económico y financiero que fue el que había otras posibilidades, el que surgió de Maastricht. Y lo que sí es cierto es que, como usted muy bien dice, los mercados, que uno no sabe muy bien lo que es, pero sí han dado un veredicto, y es que la deuda de los distintos países que conforman esa Unión Económica y Monetaria no es la misma. Es decir, Italia no es Alemania y tampoco es Grecia, España, Portugal o Irlanda, y por lo tanto hay asimetrías, pero no solo en la estabilidad económica, sino también en la deuda. No es la misma deuda una que otra y por tanto con esa base también de asimetrías en lo que se refiere a la deuda, la supervivencia del euro no es fácil. Es cierto que decía que había una equiparación que es falsa, porque Europa es mucho más que ese modelo económico, por cierto, Margaret Thatcher ya había previsto y vaticinado en su momento que iba por una vía equivocada, y lo digo porque Inglaterra sigue manteniendo la libra esterlina, Suecia, Noruega y Dinamarca son Europa pero no tienen el euro, y por lo tanto la reflexión es justamente lo que usted muy bien decía, países en los que además es necesario reducir de manera drástica el gasto público, pues por supuesto a la cabeza griega no podemos olvidar que falsificó las cuentas públicas, nada más grave que eso. Italia, que imaginamos cómo están, pero por lo menos Italia tiene un sector dinámico privado que no tenemos desgraciadamente en España. No se trata solo de reducir el gasto público, sino de crecer y, en definitiva, por ejemplo, en el caso nuestro, intentar detener esta sangría del desempleo involuntario e incluso crear empleo. Pero la realidad es que Grecia, aparte de Irlanda, Italia, Portugal y España están justamente en una situación crítica, en una situación mucho peor que Suecia, Noruega y Dinamarca o Inglaterra, que, por ejemplo, no tienen el euro. Don Vicente. Bueno, hilando con lo que comenta el profesor Bello, sí que es verdad que estamos en una crisis, sobre todo yo creo que de endeudamiento, ¿no? Porque el problema es que no se cerró la crisis en 2009. La Unión Europea en 2008 nos dice que hay que gastar más porque si no va a haber una gran recesión, y el problema es que luego vimos que el sector privado se ajusta, pero se crea un problema de deuda pública bastante grave. El problema ahora mismo es cómo digerir ese problema de deuda pública, cómo se va a depurar toda esa problemática, ¿no? Y hablando de los periodos, sí que hay algunos expertos que apuntan que estas crisis de endeudamiento están en un ciclo de 7 años aproximadamente, ¿no? Y mucha gente habla de que estamos en el 4º año. Pero yo creo que el principal problema es que no se cerró en 2009. La Unión Europea nos dice que gastemos, ahí está todo el gasto alocado del gobierno del PSOE, con el plan E y todo ese tipo de cuestiones. Y ahora viene el problema de deuda pública y es un problema de confianza. También tenemos un gobierno
que genera confianza y si me lo cero. permites, hay una diferencia entre gastar e invertir, porque el plan E fue... Alocado, es decir, fue una cosa de locos, desde saunas a energías supuestamente limpias, etcétera, etcétera. Bien, en efecto, pero yo quería saber si podemos pronosticar, sabemos, bueno, qué pasó, que efectivamente, que tenemos fecha 2009, pero 2012, 2013, ¿qué va a ocurrir, don Anxo? Bueno, yo discrepo con don Vicente porque yo creo que Europa no mandó gastar. Es decir, yo creo que sí, fue una ocurrencia. O mandó invertir, pero no tirar el dinero. Es una genial ocurrencia, y lo de genial entre comillas, y bueno, lo digo un poco de broma, pero esto tampoco es para andar bromeando porque la consecuencia ahí está, pues con la cantidad de gente que está efectivamente parada. No, yo creo que efectivamente la economía se está reajustando, es decir, en un momento de muchos cambios, y decían ustedes que la economía de ciertos países que no entraron en el euro está un poco más salvaguardada. Yo creo que no, yo creo que están salvaguardadas, es decir, se hablaba de Noruega, bueno, Noruega ni siquiera pertenece no está metido en la comunidad económica, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. Pero claro, son modelos sociales distintos y que efectivamente yo creo que están más ajustados, bueno, aparte de las propias condiciones que tienen. Es decir, el caso noruego es que ya es impresionante, es decir, desde finales de los 60 que descubren petróleo, que efectivamente ese petróleo lo nacionalizan. No dirás que no es Europa. Sí, no, sí que digo Europa, pero no, es que quería llegar a otro apartado más que está apareciendo, porque todo esto lo estamos descubriendo. Si la contestación a las preguntas que usted plantea tiene que ser concreta, yo diré que en el corto plazo, es decir, no hay solución. Es decir, esto va a llevar un cierto tiempo, porque para unos la crisis es financiera, para la otra es de modelo político, para la otra es el euro, que tampoco es una moneda que se acaba de ajustar. Es decir, son una suma de muchas cosas que va a llevar un tiempo. Desgraciadamente, el gran drama español es el paro. Es decir, porque en cuanto no se mueva el tema del paro, difícilmente todo lo que vaya la economía queriendo hacer o los caminos por los que vaya a seguir, es decir, no nos va a permitir salir ni poder generar y crear. Desde este punto de vista, es decir, el planteamiento que está haciendo el Partido Popular, que luego también tendrá que ir viendo cómo lo hace, si es que lo tiene claro, yo no lo tengo claro, es muy sencillo. Claro que lo que hay que hacer es financiar los bancos, que efectivamente los bancos creen crédito para las pymes y para las familias, que eso lleve a un aumento de trabajo, con lo cual se capitaliza el Estado y entonces el círculo, la primera parte estaría arreglada. La segunda parte, la de los mercados. La de los mercados es muy complicada porque yo creo que todavía no ha entrado en funcionamiento el asiático. Es decir, porque si entra es que yo creo que se queda con todo, porque es que efectivamente por su forma de ser, y por asiático me estoy refiriendo a China fundamentalmente, y en menor medida a la India, porque podrían comprarlo todo y quedarse con todo. De momento estamos expectantes, es verdad, y yo tengo la sensación de que se está improvisando, mucho. Don Jaime. Sobre la marcha. Bueno, yo tengo muy claro que aquí hubo, digamos, un despiste tremendo por parte de la Unión Europea, de los organismos que se controlan desde la propia estructura de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, que creo que reaccionó y actuó tardíamente. Vuelvo a decir lo mismo que digo con respecto a lo que acontece en España interiormente, pero también desde fuera. Yo vengo observando desde hace mucho tiempo una falta de control absoluta de todo lo que está sucediendo, porque que se diga que Grecia engañó, que Italia pues también tenía las cuentas raras, España las tiene totalmente descontroladas, etcétera, y que parece que los organismos que tendrían que estar velando de que se cumpliesen determinados principios básicos, pues no hicieron los deberes que les correspondía. Pero al margen de esto... Órganos de control, don Jaime. Órganos, pues claro, pero es que está claro, pero órganos de control que están, vuelvo a decir, también en la propia Unión Europea, y el Banco Central Europeo es un órgano de control, pero es un órgano de control que no ejerce como tendría que hacer, como le sucede a los órganos de control que tenemos en este país. Y estamos pagando la ligereza. Claro, en España estuvimos esperando, mejor dicho, el gobierno socialista del señor Zapatero y del señor Rubalcaba
triple accionista dentro de ese gobierno. Digo triple accionista porque era vicepresidente, portavoz y ministro, casi nada. Oye, con el apoyo del bloque, que siempre nos apoyó. Sí, claro, el bloque que ahora se desmaya y dice, no, claro, incluso tanto nos apoyó que cuando fue la reprobación de la ministra famosa, pues tampoco todo. Pero la clave es que nosotros actuamos, digamos, con toda impunidad desde el gobierno socialista, de tal manera que hicieron prácticamente lo que les dio la gana sin que Europa hubiese intervenido mucho más enérgicamente desde el primer momento. Esas medidas que se nos mandaron a adoptar después del desmadre, después de continuar en una política expansiva en el gasto, sobre todo en el gasto público, un descontrol en determinadas materias, pues ahora a última hora es cuando se hacen unas exigencias y unas condiciones draconianas que tenían que haberse puesto mucho antes con unas pautas progresivas para no llegar a la situación actual. Pero hay una cuestión. Nosotros estamos hablando siempre de crisis. No podemos mezclar la crisis que está sufriendo Europa e incluso los Estados Unidos y otros países que también la están sufriendo, esta crisis financiera, el problema, los bancos, etcétera, con la crisis diferenciada que tiene España y que no tienen los demás, porque estamos viendo Italia, el problema que tiene, pero quiero recordar que Italia es uno de los países con el índice de paro más bajo de toda Europa, porque tiene un 7,6%, o sea que no tiene nada que ver la crisis financiera, porque si Italia le repercutiese, como pretende derivar permanentemente los socialistas en España, si en Italia el problema económico-financiero que tiene, que es gravísimo, repercutiese en el empleo, Italia sería uno de los países con el índice de desempleo más alto de todo el mundo, vamos, de los países y sobre todo la Unión Europea. Y no es así. Consecuentemente, nosotros tenemos una crisis propia que no se atajó, que es una consecuencia de la política que lleva el Partido Socialista permanentemente y que es exactamente igual, apartando la financiera, y lo vuelvo a repetir una vez más, a la que tenía planteado el gobierno de ese personaje que anda ahora por ahí patéticamente haciendo mítines, que se llama Felipe González, que es una repetición de lo que acontecía aquí en el año 1996, con más índice de paro. Quiero recordar que con Felipe González estábamos prácticamente en el 23, ahora sus discípulos están repitiendo, y ahora en la fotografía vuelven a salir los tres, Alfonso Guerra, Felipe González y el señor Rubalcaba, los tres precisamente de la época gloriosa que llevaron a España a convertirse pues, en un país arruinado y con más parados de toda Europa, como otra vez consiguió, batiendo otro récord, el señor Zapatero, otra vez el señor Rubalcaba, que no le llegó la primera vez, sino que repite ahora y que pretende continuar. Espero que la sensatez de todos los españoles lo pongan en el lugar que le corresponde. Y con muchos temas oscuros aún sin resolver. Sí, el meeting con el que empezaron en Dos Hermanas, precisamente el que tú aludías, determinó que todavía la popularidad y el índice de votación del PSOE cayera en picado, porque efectivamente es imprescindible. Pero tú apuntabas, y eso sí que es cierto. Es que quiero preguntar, quiero introducir lo de la Europa de dos velocidades, que bueno, se dice que esto fue una especie de cosa que no tiene importancia, pero parece ser que existe este documento hablado entre Merkel y Sarkozy, y hay alguien, efectivamente hay gente que vio este documento, que existe, y bueno, también se está hablando sobre la posibilidad de que algunos países pudieran abandonar el euro para poder hacer sus devaluaciones y seguir perteneciendo a la Unión Europea. A propósito de esto... Yo creo que el problema, yo creo que a los alemanes, independientemente de lo que suceda, no les interesa salir del euro. Pero mira... Pero hay una cuestión importante, yo creo, ahora mismo con la crisis, porque hay que tener en cuenta que el sector privado se ajusta mucho en el 2010. Daros cuenta que se cierran muchas empresas, hay mucho paro. Es decir, el sector privado, en cierta manera, ha hecho parcialmente sus deberes. Pero luego, ¿qué pasa? Que ahora digamos que se traslada el endeudamiento al sector público. Entonces, el principal problema que tenemos... ¿Estás hablando en general de Europa o de España? No, estoy hablando de Europa en general. Pero es que España tiene una singularidad. Pero tiene una singularidad todavía peor, que es el endeudamiento que tenemos en el sector privado. Hay más de 3 billones eso sí que es importante. De endeudamiento privado, porque eso es muy importante. La situación de Italia, con toda si no tiene tan endeudado el sector privado, la situación de la vida personal, que también influye en la confianza, sobre todo en
el exterior del país del señor Berlusconi, la situación de Italia es que básicamente la deuda, y tú lo apuntabas, es del sector público, con lo cual reduciendo gasto público, controlando, porque tiene una sociedad privada y un financiamiento y una actividad empresarial privada mucho más dinámica que la nuestra. La nuestra es doble, es decir, el sector público con un descontrol de gasto y el sector privado aún encima con 3 billones de euros. Parte del problema. Italiano hay otra gravedad a mayores. Quiero recordar que la deuda italiana, que es mayor que la nuestra, pero que es una deuda interna, es decir, la deuda italiana está sufragada con capital italiano, es decir, dentro de su propio país. La deuda española está financiada con capital exterior. Claro, y, por ejemplo, con inversiones, quiero recordar, porque yo me acuerdo bastante de aquella famosa declaración en donde salieron haciendo un dúo el señor Zapatero y la señora presidenta o vicepresidenta económica, la señora Salgado, de que la inversión de la deuda para hacer en Grecia, con dinero de España, que era muy rentable, claro, porque se pagaba un interés muy alto. No vamos a ver ese dinero, no lo vamos a recuperar jamás. Con lo cual... Me estaba riendo, pero no por lo que dijera usted, sino porque me estaba acordando ahora de aquella famosa anécdota de Jordi Sevilla, que le dijo, presidente, no te preocupes, que una tarde... Lo de las 2 tardes, sí. No, pero tú, o sea, que la tarde no debió de funcionar. Al hilo de eso, tiene Pedro Esbarzo, ha sacado ahora recientemente un libro de cómo enseñar a Zapatero economía y a ¿Cómo aprender economía en 2 tardes? Tiene un título muy al hilo de lo que comentaba. Tú preguntabas antes de no cerrar las heridas, bien, y tú también en el fondo también me sugeriste este razonamiento, es decir, en Grecia se le perdona el 50% de la deuda, que significa que ese dinero no lo vuelves a ver. Sí. ¿Y quién se lo perdona? Los tenedores de la deuda son bancos, bancos sobre todo franceses y fundamentalmente alemanes, que si no me equivoco dependen de sus accionistas y de sus inversores, y sin embargo desde instancias públicas, ni siquiera desde un gobierno, sino desde la Unión Europea, le pueden sugerir que le perdonen la deuda. Eso alguien se lo cree. Los bancos no pierden nunca, eso es una compensación y al final ese dinero es decir, lo terminamos pagando nosotros y generaciones venideras. Claro. ¿Y para qué? Para que no caiga Grecia. Grecia, que total es el 8% del PIB o menos de la Unión Europea. Yo lo que acabo de entender es por qué no va a caer, claro, por qué no cae Grecia, y además, por qué no sale si después de Grecia va Portugal, España, Italia, también se le perdona la deuda. Y todo para que no caiga el euro, no el euro, sino el modelo de euro alemán, que se instauró en Maastricht y ahora hay que mantener a toda costa. Que además está demostrado que fue un error. Y con respecto a las 2 velocidades, quiero recordar que ya hay... Brevemente, ya hay 2 velocidades en Europa, porque hay unos países de los 27, quiero recordar que hay unos que somos los que estamos integrados en determinado ámbito y hay otros que son unos apéndices que están incorporados, pero en condiciones totalmente diferenciadas. Es decir, no somos los 27, con lo cual sí ya hay una Europa de 2 velocidades. Hay unos que están entrando que ya no van ni a la misma velocidad ni en las mismas condiciones. No, o de más. Eso lo hemos sabido desde el principio. Un tópico permanente que se está utilizando. La deuda no es la misma la de Alemania que la de Italia. Nadie me ha contestado de todas formas a lo que yo digo que estamos ya leyendo por ahí y que se está contemplando la posibilidad de que algunos países periféricos, por ejemplo, pudieran abandonar el euro. O tengamos que abandonar el euro para hacer sus devaluaciones y demás, y aún siguiendo en la Comunidad Europea. Yo creo que lo del abandono del euro sería una catástrofe. Sí. Daros cuenta de una cosa, es la primera vez en la historia en España en que asumimos una crisis sin política monetaria. ¿No? Dracma, sí. Eso es una cuestión importantísima. Es decir, ahora mismo el gobierno español no tiene en su mano el instrumento de política monetaria. Imaginaros un partido socialista en el gobierno pero con la peseta. ¿Cuántas devaluaciones habríamos tenido? Imaginar, tenemos la experiencia. No nos amenaces porque este gobierno no va a suceder
Que, volvió, que también sale estos días. También, está es que presente. Salen todos los muertos del armario. Bueno, quitando a todos los de nuevas generaciones. Los que arreglaron este país. Sí, es imposible que se vuelva a producir en toda la historia de España. Fue el peor en toda la historia hasta ahora y no va a volver porque yo creo que todo el mundo quedó vacunado ya perfectamente. Bien, una última preguntita, me la contesta ya al hilo de esto. Una última pregunta ya para cambiar de tema. Bueno, pues con todo esto que está ocurriendo, que efectivamente vivimos un momento de incertidumbre enorme, que decía el otro día Angela Merkel que vivimos la peor hora después de la Segunda Guerra Mundial, que están continuamente improvisando. Bien, ahora tenemos unas elecciones el próximo día 20. Estamos sin gobierno, estamos con un gobierno del Partido Socialista saliente, con un gobierno entrante el que gane. ¿Qué va a ocurrir en estos 2 meses? Porque ¿cuándo se va a formar gobierno? ¿Hacia diciembre? Mediados de diciembre. Sí. Estamos como de momento estamos en una Merkelcracia, ¿no? Que es otra de las cosas que también preocupan. Si hubiera que tomar alguna medida urgente, etcétera, o la prima siguiera si hubiera que tomar alguna medida urgente, lo lógico, es que la tomara ya el que fuese a formar el nuevo gobierno. Lo lógico con ese periodo transitorio. Bueno, el periodo transitorio está prácticamente desde que se convocan las elecciones. Desde abril. Y desde el día de las elecciones el gobierno entra en funciones. Que hay un error a veces que se dice que está en funciones desde el momento que convocan las elecciones. El gobierno entra en funciones. El gobierno actual, justo el día de las elecciones, una vez de las elecciones, entra en funciones. Pero lo lógico es que si por algún motivo, que probablemente haya que adoptar algún tipo de medida por vía de urgencia, lo natural es que eso se haga, consensuado de otra manera, un acuerdo tácito entre gobierno saliente y gobierno entrante. Hasta ahora no había ocurrido nunca, porque no había ocurrido. De hecho, hay reuniones ya entre hoy recogen, o ayer, ya estos días, los medios en general de comunicación, de contactos, totalmente ya al margen de la campaña del señor Rubalcaba, entre el actual presidente del gobierno, el señor Zapatero, y Mariano Rajoy, sobre temas que le está informando de las... ¿Cómo es natural? No puede ser de otra manera. La última cosita, venga, que nos vamos a otra incluso cosa. Rajoy ya ha tenido contactos con Merkel y con Sarkozy. Eso, de todos modos, es decir, el periodo ha sido muy largo. No es desde abril. En abril es cuando Zapatero dice que no se presenta, pero luego cuando se hace la convocatoria es a finales de junio. La convocatoria, la convocatoria de las elecciones se realizó exactamente 2 meses antes, porque es así como está previsto, mediante un Real Decreto del 26 de septiembre del 2011. Cerrando el tema anterior, es decir, el problema nuestro es efectivamente se adelantaron en 4 meses, que tenemos, que es prácticamente un adelanto técnico. Sí, porque coincidirían con las pero no maticemos tanto. Bueno, pues ya entramos que quería decir que el tema económico efectivamente es un tema que están descubriendo todos y que prácticamente se está viendo que todos los países están entrando en un problema financiero. Otra cosa es que cada uno lo tiene arreglado a su manera y que con respecto a lo que decían ustedes de Italia, bueno, Italia tiene arreglado efectivamente el tema privado, el tema público parece que es un desorden también efectivamente muy grande y lo que decía usted pues es verdad, que su deuda de momento la están asumiendo entre ellos, pero ya tienen que empezar a salir a buscar y tienen las mismas dificultades, pero ese problema lo vamos a tener todos, yo creo que no, que del euro no vamos a salir. Pues seguiremos abundando sobre esto en sucesivos programas. Faltan 4 días para las elecciones, 3 días para la jornada de reflexión. Los partidos apuran sus mítines intentando hacer creíbles sus propuestas. Vamos a oír unas palabras de Mariano Rajoy en el mitin de ayer de Vigo. Amigas y amigos, será difícil, pero España es mucho España y cuantos más españoles estén con nosotros, más España será. La desconfianza tiene un significado, que hay menos gente invirtiendo, menos gente creando empleo, que los créditos son más caros y que fuera no se fían de nosotros. Y eso es lo que hay que romper, y eso es lo que nosotros vamos a romper, y ese es el reto para los próximos años. Y eso se consigue cambiando las políticas, cambiando los equipos y cambiando las actitudes y los comportamientos a la hora de gobernar. Bien, don Anxo, pues bueno, son propuestas esperanzadoras. Está un poco diciendo lo que también aquí de alguna manera nosotros estábamos empezando a tratar de reflejar, es decir, es importante efectivamente que se adquiera confianza
es decir, que no la había, y que la etapa Zapatero, como bien hemos dicho, ha sido pues, precisamente una fomentadora de todo lo contrario de lo que tiene que ser confianza y de arreglar la situación financiera para poder generar pues, empleo y arreglar esa primera parte del problema, porque yo antes quería decirlo, el problema son dos: uno, el que tenemos dentro, que es mucho más preocupante, y luego la reorganización económica que se está haciendo en todo el entorno. Bueno, yo creo que los planteamientos que hace, iba a decir el presidente Rajoy, que hace Mariano Rajoy, pues efectivamente son los correctos. Otra cosa será conseguirlos. Sí, desde la crisis de 1929, la economía, aparte de los datos numéricos, se basa en la confianza, en la fiducia. Y en este caso ya la irresponsabilidad del señor Zapatero es de tal calibre que estas van a dar paso a la 10ª legislatura del actual periodo democrático en España, y son las 11º elecciones, porque las primeras fueron las constituyentes, las 11º elecciones desde la transición, y no hubo nunca, y corregidme si cometo algún error, que no lo cometo, nunca, pero ni aquí ni en ninguna parte del mundo, ningún presidente del gobierno que hiciera un uso tan estúpido de su prerrogativa de convocar elecciones. Y digo tan estúpido porque eso, y tú que tienes experiencia en estos y en tantos asuntos, se hace justamente cuando se publica en el BOE, ni un minuto antes ni un minuto después. Es decir, el presidente del gobierno tiene la prerrogativa de convocar las elecciones, las puede adelantar y las convoca, y en ese mismo momento lo manda al BOE y lo publica en el BOE. Nunca, como en este caso, el Real Decreto de 26 de septiembre fue anticipado por un periodo confuso, como fue el 29 de julio del 2011, dices tú, en abril empezaron los rumores, y el 29 de julio él confirmó que no se presentaba. Y estuvimos esperando casi 2 meses más, para que ahora otros 2 meses, llevamos 4 meses con un gobierno interino en funciones, con una zozobra que efectivamente la señora Merkel o el señor Sarkozy o cualquier otro de nuestros socios europeos no saben a quién llamar, porque él ya no se presenta. Al principio iban unas primarias, pero que no fueron primarias porque decidieron que era el señor Rubalcaba, que ya no forma parte del gobierno. O sea, esto no ha pasado nunca. No, es que yo creo que eso es de una frivolidad inaudita. Es de un error impresionante, porque a pesar de la situación... No, de frivolidad, no un error, que pudiera tener España, es decir, yo estoy seguro que un presidente fuerte aquí, es decir, fuese cual fuese la situación española, sí estaría tomando decisiones con estos otros dos. Es decir, porque los dos países que es decir, Inglaterra se desmarca, porque va por su lado, y si veis, no se habla nada de Inglaterra. No, es una actitud de Inglaterra está en el euro, pero mantiene la línea. Efectivamente, ha desaparecido. Y quedaba la situación italiana con un presidente como Berlusconi, que también es un personaje pintoresco, sí, que diría la línea esa que usted sacara después, y el presidente nuestro desaparecido, porque eso es un flaco favor, pues si no hubiera habido 4 patas y efectivamente esto se estaría gobernando de otra manera. Yo creo que Zapatero, aparte de lo que dice el profesor Bello de la estupidez, se mezcla la maldad. Es un tío, es la peor clase de estúpido que la maldad contra él. El estúpido malo, es decir, es malo pero sin objetivos. Es decir, es un tío, de verdad, es que yo creo que esa convocatoria de elecciones, estoy de acuerdo, que es lo peor que nos podía ocurrir. Nunca pasó ninguna historia de ningún... Lo peor de lo peor, es decir, daros cuenta que ahora cuando llegue Rajoy, el margen que le queda es nada. Es decir, se va a plantar con un presupuesto que no le va a quedar prácticamente margen. Es que es de una... no sé, es miserable. Es una miserable... Aparte, no, pero hay que utilizar una palabra, porque estamos hablando de España. Hay un gobierno, pero de España. Y lo que hay es un ejercicio de irresponsabilidad institucional clamoroso, como no aconteció jamás. Y no creo, yo estuve hurgando, que si hubo en algún país europeo, digo europeo, claro, civilizado y de nuestro ámbito, que sucediese algo parecido. Y no sucedió en ningún lado. Ahora, la pregunta que hacías, Madalena, indiscutiblemente, cuando Domingo, yo tenía anotado aquí la palabra, la credibilidad, que a partir del, ya la hay, pero la credibilidad que adquiera el nuevo gobierno a partir del día 20, el nuevo gobierno de Mariano Rajoy, la credibilidad ante el resto de los países de nuestro ámbito y en general del resto de los países del mundo,
pues vamos, no hay brillo, porque, vamos, como decía un compañero mío, cuando hacíamos alguna cosa que no era correcta, sobre todo en el Parlamento, decía: calade que nin entrenando o facemos peor. Pues en este caso, ni entrenando se puede hacer peor la sarta y la serie de barbaridades que cometió este gobierno. Pero yo quiero recordar, porque estamos atacando al señor Zapatero, pero también un individuo, por descontado, con su maldad, con un grado de ignorancia supina tremendo y sobre todo con un complejo de inferioridad que marcó que se rodease, porque podía ser una persona escasamente... Bueno, la ignorancia hace a la gente mucho más osada. Eso es una premisa que está muy bien puesta desde hace mucho tiempo, porque hay muchos análisis. Pero es que además, si no tuviese el complejo de inferioridad, pues podía ser una persona de escasa capacidad intelectual o incluso resolutiva, pero podría rodearse de un equipo de personas altamente cualificados, con lo cual él podría ser una especie de fantasma, de persona o un relaciones públicas, pero tener en manos de unas personas... Las pocas personas competentes que tuvo al principio de su gobierno, hace 7 años y medio, pues se fueron, y alguno como el señor Solbes, aquella que lo recuerdo muchas veces, la célebre frase, probablemente tendría que haberme ido mucho antes. Yo le diría al señor Solbes: no, ya no tendrías que haber aceptado formar parte de este gobierno, viendo el equipo que rodeaba, o personas como el propio Jordi Sevilla, que era una de las personas competentes, serias y con capacidad intelectual que tuvo en el gobierno, pero que tuvieron que marchar y que después además fue uno de los personajes más críticos, precisamente a través de los medios de comunicación, digo críticos con el propio Partido Socialista. Pero, don Jaime, este sigue siendo el secretario general del partido todavía. Pero dice usted, no, es que no hay que olvidarse. Pero sin embargo, daros cuenta de una cosa, lo que estamos hablando, esta grave irresponsabilidad que estamos comentando, sin embargo, en la opinión pública se ha diluido. No, hombre, porque yo creo que sí, es decir, en la opinión pública media, la gente está tan preocupada por el problema de la crisis y tal, que esta cuestión sí que... No está diluido, hombre, si parte de que pero habría que transmitirle a la gente que esa cuestión, y lo que decía Pita, es decir, que en ese gobierno estaba Rubalcaba también, y hay que castigarle por eso en las urnas también. Por eso las encuestas dan esa mayoría tan apabullante al Partido Popular, precisamente porque no está diluido. Embargo, yo creo también que no está diluido. Yo creo que Rajoy ha hecho una campaña muy estratégicamente muy bien planificada, porque si os fijáis, transmite un mensaje muy bien formado, es decir, le transmite a la gente, por un lado, austeridad y por otro lado, credibilidad. Y ha estado muy bien en ese sentido, ha tenido una campaña muy bien dirigida y yo entiendo que lo ha hecho desde ese punto de vista, desde un punto estratégicamente muy bien diseñado. Sí, a mí me parece que frente a Rubalcaba, que, Dios mío, es el candidato menguante. Rubalcaba trata de movilizar el voto del miedo, ese voto pero eso ya no funciona. Yo creo que ya no funciona a estas alturas de la película. Que prefiere abstenerse. Fueron 1,5 millones de votantes socialistas los que no acudieron a las últimas elecciones municipales, que se abstuvieron o votaron en blanco, y es al que trata de movilizar con los vídeos. Hay algunos vídeos que son vamos, de insulto a la inteligencia, pero lo que yo antes decía es decir, ni siquiera tienen impacto esos vídeos. No, pero eso no, inadvertidos. Lo que trata, y Rajoy lo que pretende es no movilizar ese voto del miedo, pero lo peor de todo es la irresponsabilidad, porque a mí, y tú lo decías antes muy bien, que esto con 4 meses apenas es un pequeño adelanto técnico. Irresponsable porque es la primera vez desde el 96 que no coinciden las generales con las andaluzas, es decir, dentro de poco, en marzo, tenemos otras elecciones, con el gasto que eso significa, con el gasto financiado con nuestro dinero, claro, no con el dinero ni de los candidatos ni de los que se presentan, pero es decir, él podía haber, bueno, pues mira, yo soy un ignorante, me he llegado aquí, pero tirar de archivo, porque no es el primer adelanto electoral, ya hubo 7 adelantos electorales en la corta historia, de 11, 7 fueron adelantos electorales. Nunca nadie 2 meses antes dice que dentro de 2 meses va a convocar unas elecciones que se van a producir dentro de 2 meses. Eso genera, sobre todo en el exterior, un grado de desconfianza que estamos viendo. Pero ellos, vamos a ver, el Partido Socialista, lógicamente, en el interior, que no actúa estratégicamente. Pero el Partido Socialista, que lógicamente, como manejan todos los partidos, tiene unas encuestas, sabe que si hubiera convocado, sabe perfectamente porque los que manejamos y tuvimos las encuestas durante muchos años de muchos tipos, pues lógicamente lo sabemos. Pero sabe
que iba a perder estrepitosamente, porque estaban en las encuestas, las elecciones andaluzas. Entonces, lógicamente, le queda pues un periodo, un margen de maniobra, para esperar, para ver si en ese periodo de tiempo pues puede mejorar el tremendo resultado que iba a obtener. Entonces, lógicamente, lo que hace es actuar en su conveniencia. Si gasta mucho, si eso cuesta o deja de costar, le importa muy poco al Partido Socialista. Bueno, ahora, incluso es que ningún presidente hizo un uso tan ridículo de esa prerrogativa que tú comentas. Hay un factor importante, porque si tú hablas con gente del PSOE, que conoces de toda, digamos, con una trayectoria, te dicen que tanto Zapatero y sobre todo nuestro amigo Pepiño Blanco han destrozado su partido territorialmente. Totalmente. Es decir, efectivamente, tienes tú mucha razón, vale, ellos apuntan y dicen, bueno, noviembre generales, marzo planteo andaluzas y me doy ahí un balón de oxígeno. Pero si tú cuentas con que cuando se va Zapatero te deja un partido desmontado... la pregunta que me hago es, ¿cómo tú manejas En Andalucía un partido desmontado no es tan fácil de desmontar como, por ejemplo, en Galicia o como en otras comunidades donde la estructura del partido. No olvidemos que en Andalucía la estructura del Partido Socialista es una especie de PRI, y no voy con la SA, pero digo del otro PRI SA, pero sí del PRI al más puro estilo mexicano, como pretendió Felipe en su momento hacer incluso con su feudo de España, que lo pretendió con España. No fue capaz, pero en Andalucía prácticamente sí lo tenían implantado hasta que le revientan. Sí, claro que ya lo quería Azaña y de hecho Felipe lo tomó del modelo de Azaña y lo dijo públicamente en Panamá. Por eso a las encuestas, tú sabes, un segundo, un chiste que se cuenta o se atribuye a Churchill, que él no se fía de ninguna encuesta salvo las que él pueda manipular. Ya, claro. Sí. Vamos a ver. Bien, lo último ya, siempre toca cerrar a usted, en este embrollo, vamos a ver, es decir, el Partido Socialista está sin líder ya desde hace mucho tiempo. Es decir, ¿por qué? Porque es decir, ya se desmarca Rubalcaba pues, bastante antes. Es decir, en las Navidades del año pasado ya empieza a funcionar la rumorología de que si Zapatero se presenta, no se presenta, se va a presentar, no se va a presentar. Lo que dicen ustedes de las andaluzas, no se olviden que en Andalucía también hubo un incidente muy fuerte, que Zapatero saca a Chávez y lo lleva, no se sabe muy bien a qué, a Madrid para pasearlo, y allí se pone otro presidente que ya se empieza a alejar también de este presidente. Es decir, hay un acto efectivamente de responsabilidad. Yo creo que lo lógico, y como mejor hubiera salido Zapatero, es cuando dice que no se presenta, que convoque las elecciones. Se queda con las medidas que había tomado y eso lo dejan quedar muy bien, y claro, se evita todo este Belén que tanto daño efectivamente. A lo mejor en primavera, esto es una suma esto es un inciso nada más. A lo mejor en primavera, aparte de elecciones en Andalucía, hay elecciones anticipadas en otras partes, ¿no? en otras comunidades. Hablaremos de esto después. No parece que pinte por sí quería, si les parece a ustedes, si me apoyan, pues condenar se hacen señas por ahí, condenar estos altercados, por ejemplo, que bueno, pues el que se viste de pollo, que bueno, con Esperanza Aguirre no tuvo ningún éxito, pero sí le aguó un poco el paseo a Mariano Rajoy cuando iba con el equipo, ¿no? Por la calle del Paseo en Orense, también tuvieron algún incidente aquí en Vigo. Y entonces, bueno, yo esto sí lo quería denunciar, porque democracia no es igual a desregulación, no puede hacer cada uno lo que le da la gana, entonces el que quiera manifestarse, que vaya el 20, que vote lo que crea o considere. Yo creo que ese tipo de incidentes eran previsibles. Los indignantes a lo que iban a hacer. Aunque sean previsibles, son condenables. Sí, efectivamente. ¿No? Yo creo que la que demostró un auténtico trapío es la presidenta Aguirre con el pollo ese. Le metió un veneno que lo dejó. Al final eso queda en más o menos un detalle anecdótico, pero ya que lo decía, sí, yo lo condeno. Pero condeno especialmente, por ejemplo, lo que ha sucedido estos días, desde el comienzo de la campaña electoral en Ferrol, del que a lo mejor no tiene tanta repercusión, pero por un muy reducido grupo, es decir, incluso impidieron el inicio de la campaña electoral, y ayer dos conselleiros tuvieron que salir por la puerta trasera, y bueno, con un grupo muy pequeño
que está impidiendo un desarrollo democrático de comunicación en una ciudad que está intentando salir adelante con gran esfuerzo, con un alcalde muy competente y valeroso. No hay que olvidar que es la primera vez en toda la historia de la democracia que un alcalde de cualquier partido tiene mayoría absoluta. Y además en Ferrol, como os acordáis, cada 4 años cambiando de alcalde. Y ninguno con mayoría absoluta. Por tanto, impidiendo ahora, que creo que está saliendo adelante, con muchas dificultades, el desarrollo ya desde el momento de la campaña con un grupo muy pequeño. Pues la verdad a mí no me sorprende, pero tenéis que disculparme, a mí no me sorprende nada. Yo viví prácticamente hasta todas las campañas electorales y muchas en primerísima persona y en activo total, y puedo deciros que con campaña o incluso sin campaña, porque no os digo nada lo que aconteció, por ejemplo, cuando fue el Prestige, las persecuciones, cuando fue la guerra de Irak, los asaltos, y con los Bolivia persiguiéndonos por la vía pública, impidiendo todos los actos, cuando fue lo del tema de Irak, el asalto, hoy que se queja el señor Rubalcaba y otros, que se queje el señor Rubalcaba después de lo que hizo y lo que se atrevió a hacer, que no hubo linchamientos aquel famoso 13 de marzo del 2004 en Génova, pero bueno, pero lo que estuvieron haciendo cuando la guerra de Irak, los asaltos a las sedes del Partido Popular, la agresión a concejales, etcétera, etcétera, del Partido Popular, pero eso es frecuente. Pero si simplemente yo retomo algo de aquí, de Galicia, que no me sorprendía, porque cómo va a sorprender de gentes que viven en la intolerancia y que utilizan la democracia, pero que no son capaces de vivir en democracia, porque no la tienen asumida en su fuero interno y es imposible. ¿Qué acontecía en las tomas de posesión del presidente Fraga? Una fiesta de alegría que celebrábamos los gallegos y en singular la gente del Partido Popular. Pues tomaba posesión el presidente Fraga, nos íbamos a la plaza del Obradoiro a hacer la fiesta de la democracia y de haber ganado, pues como sucedía con el presidente, por mayoría absoluta las elecciones. Yo quiero recordar los cientos de personas antidemócratas, incapaces, intolerantes, las agresiones verbales, los insultos, las descalificaciones, las mayores barbaridades, hasta prácticamente escupir a los que íbamos por la calle, que hacían esos mismos, porque son los mismos que ahora le impiden o que tratan de ridiculizar, ni más ni menos. Claro, algún día cualquiera de esos, que no lo conseguirán jamás, tendrían que demostrar si son capaces de obtener, por ejemplo, el resultado que obtuvo en la Comunidad de Madrid, democráticamente, doña Esperanza Aguirre. Pues sí. Pero, como no lo van a conseguir nunca, utilizan otros subterfugios. Pero que quede claro, que la ciudadanía en Galicia siempre entendió bastante mejor, y esas minorías ruidosas jamás conseguirán sus objetivos. Es que yo creo que quedó vacunada con el tema de Nunca Máis del Prestige, que al final lo único que querían era, detrás de ese movimiento que se pretendía altruista de la sociedad civil, era culpar, no a los responsables de permitir un buque que era chatarra, y lo sabes tú perfectamente, el armador con sus intereses económicos, el señor Mangouras que impidió y dificultó todo lo posible. No era pretender responsabilizar a Aznar, yo quería denunciar esto. Déjeme que diga esto. Yo quería denunciar esto porque realmente ayer me sentí avergonzada de que esto, de Galicia, global, Galicia, de que esto no hubiera ocurrido en otras comunidades o en otros lugares donde fue el Partido Popular, y si tuviera que ocurrir aquí, bueno, pues efectivamente en Orense, y me sentí realmente muy mal, aunque bueno, no llegó la sangre al río y fue... Pero matizar una cosa, están anunciando en las redes que el sábado se concentran en Sol en Madrid. A ver qué dice la Junta Electoral. Bueno, a mí por lo que nos toca, yo quería hablar del día de reflexión, que es día de reflexión. Hay quien opina que ¿para qué día de reflexión? En otras democracias no existe, pero como existe hay que cumplirlo. En el siglo XXI hay, es decir, aquí nosotros pasamos de un sistema que no era democrático, uno en teoría democrático, con algunos matices, porque la democracia significa también separación de poderes, pero bueno, no vamos a desviarnos, pero hay dos anacronismos
que 30 años después, en el siglo XXI, y esto especialmente, aunque sois todos muy jóvenes, pero la gente joven lo entiende perfectamente, el primer anacronismo. Desde el domingo pasado no se permite publicar encuestas. Hoy, con el ciberespacio, con las redes sociales, etcétera, es ridículo poner puertas al campo. Y el segundo, el día de la reflexión, con este tipo de situaciones vuelve a pasar lo mismo, es decir, en otras democracias no existe y estamos en el siglo XXI. Hay que adaptar tanto uno como otro, es decir, impedir publicar encuestas durante una semana en la era global de que todo se sabe con un clic de ordenador, ha quedado superado. Pero en cualquier caso el día de reflexión es día de reflexión igual, ¿no? Pues habrá o que respetarlo o que cambiar las normas. Claro, son, claro. Pero lo de las encuestas prácticamente no se ha movido esta semana, pero tú sabes que hay encuestas. Yo que conste que estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Pero no que, por ejemplo, la jornada de reflexión, como esto que estamos diciendo, los días de voto, quedó fuera de lugar, ya está desplazado, es anacrónico. A los 4 años ya. Indiscutiblemente, y que hay que modificarlo. Pero eso no puede ser obstáculo para que hay una normativa en vigor, sí, hay unos órganos, claro. y vuelvo a decir lo mismo, lo dije el otro. Que desaparezca para todos. Hay órganos de control, Si don Jaime lo mismo nos va que hay un Banco de España siempre, para sí, controlar lo está muy financiero, sí. hay un órgano de Don Jaime es control metódico. de la pureza del sistema democrático. No Y tiene ese sentido, órgano, hay una Junta Electoral Central, hay unas juntas electorales que, la verdad, vuelvo a decir lo mismo, y lo lamento profundamente, no funcionan. No funciona. No me contestes, salvo que diga algo que estés totalmente en contra. contra. Pero óigame, un segundo. Pero se dan cuenta ustedes de que aquí hay otras dos personas. Sí, el buen político, sobre todo en pueblos pequeños, el buen político, sobre todo en pueblos pequeños, no me digas que sí, salvo que yo me equivoque. El día que más campaña hace es el día de la reflexión. Va visitando casa a casa, sin duda alguna, desde el 78, sobre todo en pueblos pequeños. Día de reflexión, entonces... Indiscutiblemente, eso está muy claro. Don Jaime, vamos a dejar hablar aquí a esta parte de la mesa. A ver, el día de reflexión hay que respetarlo, porque hay que respetar la norma, y yo estoy de acuerdo con don Jaime. Es decir, hay unos órganos que tienen que funcionar y tienen que velar porque lo que se acuerde se cumpla. Es decir, y mal asunto sería para todos. Otro debate, si quieren, es que no debería de haber día de reflexión. Es otra cosa. Se debería porque no lo cumple nadie, hacer entonces, reglas, tal, pero bueno, pero que efectivamente eso se cambie. Ahora, no, pero estéticamente todo eso dentro de un orden. Los incidentes hubo los Don Jaime, cumplimos los legales. No, pero digo estéticamente. No, digo en la pose estética, pero es importante, porque puede haber, oye, de acuerdo, que puede haber quien no lo respeta y que ese día pues reparte papeletas, digamos, de forma privada o que hace eso. Pero yo, desde luego, en 28 años de participación activa, participación súper activa, y beligerante, repartiendo propaganda, entregando como candidatos, sin ser, etcétera, etcétera. Desde luego, en el día de reflexión yo no vi en la calle a nadie repartiendo papeletas o haciendo propaganda electoral. En cambio, las movidas que pretendieron en otros tiempos o que pretenden ahora, determinados grupos atentan, y eso lo dije y lo vuelvo a repetir clarísimamente, contra el Estado democrático y contra, a pesar de que hay a quien no le gusta que diga, el Estado de Derecho de todos los ciudadanos. Y eso, entre la Junta Electoral Central y la responsabilidad y competencias que tiene el Gobierno, tienen que impedirlo. Porque unos grupos reducidos no pueden alterar el orden democrático en un proceso tan sagrado y tan importante como es don Jaime. Es mucho más peligroso eso y el asalto a las sedes y todo eso que el que le des una papeleta a alguien o que le pidas el voto. Yo, de todas maneras, a mí sí que hay una cuestión. Yo he estado en diversas ocasiones en mesas electorales como apoderado, como interventor, y sí que la primera vez que estuve me llamó mucho la atención, y eso sí que es algo positivo, que creo que en España hay de cultura democrática, lo muy en serio que se toma la gente que está en las mesas, que son ciudadanos normales, por sorteo, cuando llega el recuento, oye, qué seriedad, qué educación hay en la gente y qué madurez. Es decir, por un lado tenemos esa
esas minorías que tocan las narices y andan por ahí haciendo el tonto. Pero luego el ciudadano medio que le mandan a una mesa, caray, cuando cuenta y se preocupa en rellenar bien el acta, y que eso para mí es un símbolo de madurez importantísimo. El respeto a las reglas de juego, sobre todo el juego limpio y el respeto a las reglas de juego. A mí es algo que la primera vez que fui, me quedé muy satisfecho de ver, oye, por fin vamos esto avanzando, nos vamos haciendo un país un poquito más civilizado. Y ¿cómo se lo toma en serio la gente? De verdad, hay que verlo allí a pie de urna, vamos. A mí es una cosa, y lo del día de reflexión, yo soy del modelo anglosajón. Se puede hacer propaganda electoral hasta el mismo día y pintas la línea en el suelo del colegio. Hasta aquí se puede hacer propaganda. Yo soy partidario de ese modelo. Muy bien, si hay unas normas hay que respetarlas. Todos, claro que sí. Todos estamos vinculados por la ley, ¿no? Bueno, estamos ya empezando a decir todos lo mismo con respecto al Yo tema. vi banderas las vimos porque era muy ostensible, banderas del Nunca Más y todo este proceso, sí. Justo en el propio edificio donde estaban las mesas electorales el mismo día de las elecciones, y no hubo nadie que cumpliese con la obligación sagrada de obligar a retirar aquellas banderas que estaban atentando contra el principio básico de un día de elecciones, que es que no puede haber ningún tipo de propaganda, y entre ellos la del Nunca Más. Y estuvieron allí colocadas y no pasó nada, pero sí pasó porque se estuvo alterando, repito, el orden democrático. Bien, pues vamos con otro tema. Nova Galicia creó dos marcas que existen desde hoy. Una será una banca de proximidad que operará en Galicia, Asturias, Castilla y León y el mercado internacional, y Nova Galicia Banco, que operará en el resto de España. Bien, hay muchas noticias, está un poco enhierbado el tema este de las cajas, de Nova Caixa Galicia, de Nova Galicia Banco. Leía hace un par de días una noticia que parece que estaba siendo investigada por anticorrupción, por el tema por varios temas que hay por ahí. Tenemos también, bueno, pues el tema que ya lo hemos comentado mucho, ¿no?, de las indemnizaciones, de los retiros, que bueno, decía el señor Castellano que esto había perjudicado grandemente pues a la entidad, ¿no?, porque esto llegó realmente al pueblo, que ya están, bueno, pues llegando a acuerdos con algunos directivos, pero que realmente eso se ha hecho dentro de la legalidad. Aunque sí, de hecho, él no sea que no iba a proceder en vía judicial, claro, porque entendía que eran conforme aunque no sea algo ético ni pero estético. Fíjate, sí, y tú lo apuntabas respecto de la madurez del... No sé si has terminado. Respecto de la madurez del pueblo, también hay que insistir. Ahora la gente se extraña que los altos directivos se hubieran ellos blindado o establecido una serie de indemnizaciones, que bueno, hay diversos matices sobre el particular, pero es lo mismo que muchas veces o noticias que aparecen y que conviene que en esta nueva legislatura, sobre todo para la credibilidad también de la clase política, se deje bien claro que no se establece ningún estatuto jurídico ni económico peculiar, distinto del resto de los ciudadanos del grupo de los 350 diputados y un tanto por ciento, que no son todos senadores, porque hay algunos que no se votan en esta ocasión porque son representantes de las comunidades. Pero centrándonos en el tema de Caixa Galicia, creo que los pasos son acertados. En la rueda de prensa del señor Castellano hablaba de que había un interés de inversores en el banco, que por un lado el banco mantenía ese nombre como tal en Galicia, en Asturias, León y en Hispanoamérica, y para el resto actuaba con una nueva marca que es NCG, ¿no? Y no olvidemos que yo creo que él hasta hace poco sigue siendo presidente de ONO y está muy ligado a ese tipo de banca también, o de nuevos servicios de internet al teléfono, y además para gestionar lo que se denominan activos tóxicos los apartaba. El banco malo. Sí, bueno, pues como una unidad específica al margen de... Singulares. Singulares, bien. Con sí, pero bueno, singular. es decir, que yo creo que en términos para los que no somos especialistas... Eufemismo puro, yo creo que es muy importante... Prefiero lo de banco malo para que se entienda. No, lo de singulares a mí me ha gustado, pero antes de que intervenga don Jaime... Pero quiere decir que es una buena estrategia de marketing en general, estas separaciones y con esta marca diferenciada, porque yo creo que lo que hay que hacer es, también una vez que llegamos aquí,
con una gravísima deslealtad institucional, desde la ley de cajas de Galicia aprobada con el voto mayoritario, tanto del Partido Popular como del Bloque, deslealtad institucional, recurriendo aquí lo que no se recurría en otras comunidades autónomas, torpedeando esta posibilidad de tener un banco y una caja propia de Galicia. Ahora que hemos llegado aquí, yo creo que es preciso bueno, pues dar ese impulso que falta para tener una entidad financiera propia de Galicia. Bien, y hay muchos, bueno, hay unos cuantos inversores en potencia con los que se mantuvo una reunión y bueno, están esperando las elecciones del día 20 y un cambio de gobierno. Se habla de una necesidad de alrededor de 500 millones de euros, ¿no? De captación de fondos, pero claro, el gran reto va a ser si se consiguen o no. Y el momento no es el mejor, claro. Bueno, el reto y yo creo que esta operación tiene la gran ventaja es que tiene una persona al frente, un comandante del buque que tiene una calidad empresarial contrastada. Y es lo que aporta. Pero hay un peligro, porque en Galicia tenemos siempre una desgracia. Muy creativo. Una gran desgracia, sí, ¿no? Que esto es una creatividad. Bueno, tenemos más de una, pero yo siempre los dichosos... Don Jaime, como todo el mundo, ¿no? No, Galicia es peculiar, por ejemplo, en los localismos, en esas envidias ancestrales de mentes estrechas, reducidas. Hay a quien todavía no salió, hay quien todavía mentalmente no salió de la corredoira, que es gravísimo. No, Jaime, eso no es ancestral, eso no, es de hace pero sí, bueno, hombre, en poco tiempo evolucionamos. Lo digo porque yo ya oí. Habría que analizar si es lo natural o lo creado, ¿eh? Yo ya oí. Lo natural, lo de la corredoira, eso sí es ancestral. Lo que no es ancestral es lo otro. Pero yo ya oí. Cuando se politiza eso otro que sí es ancestral. Por eso, pero vuelvo a lo que y a la deslealtad y a lo que decía Domingo. Yo ya leí y oí voces discrepantes de lo que estamos hablando y de lo que yo considero que es una política económica muy inteligente por parte del señor Castellano y del equipo nuevo que tiene de personas de valía y de reconocido prestigio, pero ya están los especialistas en torpedos lanzando ya contra la línea de flotación de esta nueva entidad que lógicamente nace en un momento tan difícil, frágil porque hay fragilidad, aún tienen fragilidad grandes entidades para lo que ve. Y en vez de que estemos, lo que se decía, arrimando el hombro, ayudando, porque en realidad si lo hacemos es en beneficio propio de todos, no de que puedan, pero pensando en que eso pueda beneficiar políticamente a alguien, ya hay los destroyers, los destructivos, los que pretenden romper todo y que ya están criticando esta metodología de desvincular, de partir, de digamos, hacer un banco residual o lo que sea de determinados activos. Es una política financiera, pero es que esperemos, por lo menos para hacer la crítica, que esperen a ver algún resultado o algún aspecto negativo. No, ya surgió la crítica. Es que en la caja está el 40% del ahorro de los gallegos, de los ciudadanos gallegos. Pero eso es muy importante. Pero por eso digo que algunos con esa ligereza y con esa maldad y además sin criterio, porque no hay rigor ninguno, y a eso me refería de que aquí somos muy dados. Pasó cuando decía Domingo, con esa deslealtad para hacer la operación de ese nuevo banco, de aquella unión que después por las circunstancias que fue, no prosperó, pero que ahora está otro proyecto y que es muy importante para todos los gallegos. Hombre, por lo menos démosle un tiempo, de actuación, esperemos. Sí. Creo que las personas que están al frente son de las que tienen, no en Galicia, ni siquiera en España, a nivel mundial, un prestigio extraordinario, pues démosle un voto de confianza. Pero por eso digo que somos peculiares en lo negativo. Pero sin embargo habría que destacar lo que dice Domingo, la cuestión del papel de vergüenza del gobernador del Banco de España. Totalmente. Porque ahí Miguel, este señor no ha servido a los intereses políticos del Partido Socialista, pero de una manera tan descarnada. ¿Quién lo nombró? Pero ese agravio comparativo. En contra del interés de los gallegos, es decir, un 10. En contra del interés, efectivamente. Y un 10 para los impositores que permanecieron fieles a pesar de lo que... Y antes tú hablabas, a pesar de todo lo que se decía, y bueno, a todo esto, con declaraciones
de juzgado, porque tú antes hablabas de juzgado, eso sí que eran de juzgado, las del alcalde de Vigo, una cosa absolutamente sorprendente, es decir, en ese intentando buscar el localismo y por encima de intereses económicos y de credibilidad al mercado. Bueno, pero tú le dieron hablabas resultado político. Pero sí, pero es un resultado cortoplacista. No, ya, pero fíjate, don Domingo, es que hemos terminado. Sí, pero cuando hablabas del tema económico... Pero que hemos terminado de verdad. Vale. Venga, dígamelo en 30 segundos. Del tema de la imputación sobre las indemnizaciones, eso es absolutamente imposible. Lo que sí que se puede ser es que Anticorrupción pudiese investigar las causas de depreciación del valor de los libros en la entidad financiera en la contabilidad última. Sí. Pero no la indemnización. Porque no era eso, era precisamente eso otro, sí. No, don Anxo. Don Domingo. Don Anxo, nos vamos. Hemos terminado la bitácora hasta aquí. Es que lo siento, es que hay una teoría que dice que el tiempo va más rápido últimamente, sí. Y no sé, debe ser verdad. Don Domingo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Don Jaime, gracias una vez Encantado, más. muchas gracias por Don Anxo, lo que pasa que ustedes, mire, yo no me culpo, son ustedes los que han dejado que esta parte dominase un poco más. La parte derecha. Claro que sí. Como nos va a dar usted una oportunidad. Por supuesto. Esperamos la revancha. Don Anxo, pues muchísimas gracias. Don Vicente, un placer eso renovar. Un placer tenerle aquí nuevamente. Teníamos que decir algo de unos sí, que eventos que hay mañana en presenta Coruña. su libro Jesús Lainz en La Coruña, a las 7:30 en la Fundación Caixa Galicia, desde Santurce a Bizancio, y a las 8 en el Sporting Club Casino, Calle Real, conferencia de José Manuel Lestón, víctima del terrorismo. Muy bien, bueno, pues ahí tienen esos dos eventos, los de Coruña o los de fuera que quieran acudir. Gracias por acompañarnos un día más, nos despedimos hasta el viernes, a eso de las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes. Que sean felices.